Muy buenas, queridos amigos, youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a intentar ofrecer una perspectiva libre de emociones a corto plazo en esta situación de mercado en la que el futuro del DAX, por poner un ejemplo, pues estaba cayendo hace un momento un 5% en este gráfico de velas diarias. Los mercados están en sesgo bajista, no es una novedad. En el vídeo anterior de la semana pasada pues estuve planteando sesgo bajista, pero buscando suelo a corto plazo. Quizás este sell-off, que es una descarga, un movimiento extremo bajista de corto plazo, pues es la forma en la que a menudo mueren tramos bajistas, ¿no? No voy a decir tendencias bajistas, mercados bajistas, porque no estamos en ello, pero tramos bajistas, ¿no? Eso sería un primer elemento a tener en cuenta. La guerra en Ucrania, para los que no lo sepáis, si lleváis poco tiempo en los mercados, bueno, pues suelen ser excusas. Evidentemente no va a condicionar los fundamentales ni el desarrollo del mercado. Tiene mucho más que ver con evolución de tipos de interés y la evolución de la macroeconomía. Por lo tanto, podría ocurrir aquello de compra el rumor y vende la noticia, que es un refrán clásico de las bolsas, de los mercados. Y la guerra no es una sorpresa, evidentemente, para nadie. Veremos además cómo se desarrolla, si es que tiene lugar y cómo evoluciona, pero no es ni mucho menos lo relevante ahora mismo. A corto plazo el mercado lo utiliza como excusa, los medios lo utilizan para vender periódicos y generar emociones, ¿no? Que al final es de lo que va todo esto. Pero no es ni mucho menos el elemento determinante, ¿no? Podríamos entrar en detalle, pero no merece la pena. Simplemente comentaros que no es más que una excusa y si queremos realmente tener éxito en los mercados tenemos que ir siempre por delante, ¿no? Como decía Howard Marks, el pensamiento de segundo nivel, ¿no? El pensamiento de segundo nivel es todo el mundo está vendiendo porque tiene miedo a la guerra, pues tenemos que ver si tiene sentido las consecuencias que eso puede tener en las bolsas mundiales, ¿no? Europeas y americanas, que son las que seguimos. Y hay que intentar siempre ir por delante, Entonces el DAX estaba cayendo un 5% hace un momento, con una vela negra muy grande, que no hace más que continuar el sesgo bajista que estábamos viendo anteriormente, que ha roto soportes y etcétera. Pero esto es relevante, es importante, pues para eso siempre tenemos que coger perspectiva, ¿no? Y ver las cosas desde un punto de vista más amplio, ¿no? Y por eso nos vamos directamente al gráfico en velas semanales y ahí vemos que pues el DAX está rompiendo ese retroceso del 23% de la subida que empieza en marzo del año 2020, el confinamiento, y está corrigiendo pues un ratio de Fibonacci que es suave, ¿no? Y está por debajo. Quizás termine la sesión o la semana en este gráfico de velas semanales por encima de esos niveles, confirmando de alguna manera esta zona de suelo en torno a los 13.900, que era aquí máximos y zona de máximos por aquí, o nos vayamos a la zona del 38%, que sería esta antigua resistencia, luego soporte aquí, y bueno, globalmente todo esto es zona de soporte, y la cuestión es que al final Europa ha pinchado, ha roto un soporte, pero posiblemente bueno, pues la relativa fortaleza que tiene Europa con respecto a Estados Unidos, es decir, a las tecnológicas y a las growth, se mantenga y es una lectura correcta. Vamos a ver, por ejemplo, el gráfico del Nasdaq, también en velas semanales y utilizando esos mismos retrocesos del movimiento que empieza en marzo del año 2020, como veis, con este movimiento, esta continuación que está viendo ahora en el futuro del Nasdaq, que a estas horas pues está abierto, está ya cerca de ese nivel de objetivo que habíamos planteado en torno al retroceso del 38%. Por supuesto que, a pesar de que estamos viendo aquí el gráfico en velas semanales y que el Nasdaq está cayendo ya desde los máximos históricos un 20%, con esta caída de hoy ya estamos en niveles del 20% de caída desde máximos, que se dice pronto, pero este 20% en relación, en comparación con el gran movimiento largo, tanto el que hemos tenido, que es todo esto, no es más que una sobreextensión alcista de euforia provocada por la Fed, por el BCE, por el comportamiento de los particulares cebados con valores growth y valores tecnológicos, todo esto no es más que una sobreextensión dentro de un gran mercado alcista anterior, muy fuerte, que empieza con el doble suelo, figura chartista, figura de análisis técnico clásica, el doble suelo de finales de 2008 y principios de 2009, y ahí empieza un enorme ciclo alcista en el Nasdaq.
Y como os digo, pues esta corrección, como veis, no deja de ser relativamente pequeña para todo este tramo alcista, ¿no? Si cogemos los retrocesos de Fibonacci, en vez de este movimiento que podemos considerar de medio plazo desde marzo del año 2020, cogemos los retrocesos de Fibonacci y que miramos el tramo completo de todo el ciclo, desde marzo del año 2009, como vemos, bueno, es la magia de los retrocesos de Fibonacci. Como vemos, el retroceso el que antes era el 38%, ahora se convierte en el 23% de toda esa subida, sigue siendo, por lo tanto, un nivel clave, un nivel que lo que hace es reforzar ese nivel, y el 38% está aquí. Pero claro, eso no significa que nos vayamos a ir del tirón aquí. Podría ocurrir, ¿no? Para mí ese es el objetivo, ese es el nivel que tenemos que poner en el punto de mira a medio plazo, y en ese caso, en vez de una caída del 20%, que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Que veis aquí en el Nasdaq, 20%, desde máximos, estaríamos hablando de una caída cercana al 40%, ¿no? En realidad al 35%. Una caída del 35% desde máximos. Yo creo que tiene sentido que podamos plantear incluso una salida del canal por arriba. Como veis, este canal que tengo aquí trazado intenta dejar de lado la sobreextensión bajista y el rebote vertical inicial y a partir de ahí utilizar los mínimos locales que vamos teniendo, ¿no? Que sería la canalización. Y por eso, y luego utilizo pues este máximo de aquí y este máximo que hemos tenido. Para eso trazo un canal que luego podemos trazar también al revés, por aquí, o podemos reducir en menor medida y utilizar esos máximos y considerar que esto fue una salida del canal hacia arriba o utilizarlo de esta manera, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que tener en perspectiva cuando se está produciendo un proceso correctivo. Y aquí viene lo difícil, que es ser consecuente con nuestro horizonte temporal. Es decir, si uno piensa que a corto plazo se puede producir un rebote o que hayamos tocado suelo, por lo menos en esta primera pata de una fase correctiva, como es el caso, pues la tentación de ser agresivo y colocarse al 100% al alza, o incluso ya sabéis que a nivel particular individual podemos hacerlo incluso más con derivados o con las múltiples herramientas que hay, es decir, ponernos incluso al 120 y 130% al alza. Eso, es decir, mostrarnos agresivos en estos entornos sería una jugada especulativa, sería una jugada, digamos, de jugador de casino que, aunque se declara inversor de largo plazo, es decir, en horizontes de varios años, muchos años, incluso décadas, luego en la práctica pues intenta hacer timing y jugar, ¿no? Y acertar. Mi tesis principal en las últimas semanas o en los últimos meses es que este entorno es una excepción, entre comillas, a lo que vengo comentando desde hace muchos años, que es por defecto hay que estar invertido a largo plazo, ¿no? Yo creo que en este caso no era momento de tener miedo, de sentir FOMO al riesgo de continuación alcista y podíamos, por lo tanto, pues estar razonablemente seguros de que podríamos librarnos de un tramo correctivo significativo, incluso de un eventual techo de mercado, una tendencia, y poder incluso al final acabar comprando, pues como decía, un 40% de máximos, ¿no? Esa era mi perspectiva, ¿no? Es decir, que era un poco la excepción a la regla, ¿no? La primera excepción que lanzo en 10 años. Bien, dicho esto, bueno, pues como digo, como inversores de largo plazo, nuestra obligación es estar invertidos a largo plazo y no intentar estar haciendo timing ni intentar ver techos de mercado. Incluso como inversores de largo plazo, esto podría ser la primera pata, la primera parte de un techo, de un gran techo de mercado, que tendría este rango, este sería el techo de mercado. Aquí tendríamos ya una resistencia intermedia. Podríamos tener aquí eventualmente un susto un poco mayor para después rebotar, hacer aquí el pullback hacia estos niveles. Ese sería un buen primer nivel de venta para un inversor de largo plazo. Es decir, cuando ya observa objetivamente que se está formando un techo de mercado. Dicho esto, entre comillas, se veía tan claro que esto no era momento de ser agresivo que, bueno, pues de alguna manera pues, planteé el anticiparse o por lo menos hacer coberturas con opciones, anticiparse a esa formación de techo de mercado o al menos estar cubierto, ¿no? La cuestión es que ahora, lo que importa es ahora en este gráfico de velas semanales del Nasdaq, si en estos entornos planteamos ya un suelo en estos niveles, pues se podría producir un rebote. ¿Hay que ser agresivo para jugar ese rebote? Bueno, pues yo creo que no, desde una perspectiva de largo plazo, no. Es decir, aunque el sesgo sea bajista de corto plazo, aunque estemos viviendo un episodio de pánico, de sell-off, que todo esto es una especie de sell-off, y podría producirse un rebote en V, incluso en las growth, ¿no? Una vuelta en V, todo esto no deja de ser más que volatilidad de largo plazo. Ahora, si queremos hacer movimientos tácticos, a mí sí me parece interesante eso,
movimientos tácticos y especialmente con opciones, que es lo que vamos a ver al final del vídeo cuando veremos las volatilidades implícitas y lo que eso nos dice a nivel de sentimiento, porque las volatilidades implícitas de opciones, como el VIX, el famoso VIX, o el VSTOXX en Europa, son indicadores de sentimiento, ¿no? de cómo está un poco la perspectiva de mercado. Entonces, para mí, tenemos que buscar ese suelo, estamos en fases de corrección. Del gran ciclo ya hemos corregido un 23%, que sería pues, similar a esa caída del 20% del Nasdaq. Podemos ver el gráfico y tenemos además el ranking de fortaleza, ¿no? Las growth, que en un momento dado pueden rebotar fuerte, ¿no? Este sería el S&P 500, que aquí tengo dibujados los dos y tenemos la canalización dibujada de otra manera, ¿no? Fijaros, el S&P 500, bueno, el tramo final de 2008 muere con un sell-off, con un pico, una caída vertical y un rebote igual de vertical, es decir, la famosa vuelta nube, con la que es un clásico también del análisis técnico, y a partir de ahí empieza la tendencia, ¿no? Por eso esto lo dejo fuera del canal. En cualquier caso, aquí se produce una salida del canal por arriba, en el S&P 500, que es un índice más diversificado que el Nasdaq. Y lo que cabe esperar en los próximos trimestres o años, pues es que se produzca también una salida por debajo del canal. Recordad que estos son tendencias por definición alcistas a largo plazo, ¿no? Con lo cual no cabe plantear un cambio de tendencia más allá de lo que podría ser una fase correctiva como es esta del año 2008 o como es esta del año 2000 y 2002, o la de los años 70, etc. Veis que tengo trazados aquí los dos retrocesos, el que empieza en marzo dejando de lado las sombras inferiores largas, los movimientos extremos, que va hasta aquí, desde aquí hasta aquí, pues en el S&P 500 en este nivel tendría el retroceso del 23% de esa subida, es decir, que todavía está lejos, ¿eh? Vamos a ponerlo más de cerca. Y eso también nos da idea de que lo que está ocurriendo, pues tampoco, independientemente de que haya un rebote a corto plazo, que esa es la gran cuestión, el gran dilema es cómo ir encajando los horizontes temporales, ¿no? El mezclar horizontes, ¿no? Es como el chiste del intermitente, ¿no? Dice, Paco, mira a ver si funciona el intermitente. Dice, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Pues esto es un poco igual, ¿no? Cuando el mercado cae, pensamos que estamos en tendencia bajista, si el mercado rebota, pensamos que estamos en tendencia alcista, pero perdemos de vista que la dinámica y la naturaleza del mercado es esa, ¿no? Fluctuar y moverse. Bien, el S&P 500, ahora continúo con los retrocesos. El S&P 500 acumula una caída del 13% desde máximos, desde aquí, desde estos máximos históricos, un 13%. El DAX, bueno, o el Eurostoxx, me da igual, el DAX acumula una caída desde máximos similar, del 13-14%, ¿no? Pero, bueno, porque hoy está cayendo fuerte, pero anteriormente estaba mostrando bastante más fortaleza. Voy a terminar con los retrocesos de Fibonacci y con el escenario del Nasdaq. Perdón, del S&P 500, que es de lo que estábamos viendo anteriormente. Hay dos tramos que estamos analizando, uno que sería de medio plazo, que sería este, que empieza en marzo de 2020 y se va hasta estos niveles. Ahí ya estamos corrigiendo el 23% y nos podríamos ir hasta el nivel del 38%, que sería los 3.800 puntos en el S&P 500. En ese nivel de 3.800 puntos coincide, por lo tanto, el retroceso del 38% de la subida que va desde aquí hasta aquí, y ese nivel coincide con el retroceso del 23%, que sería esta línea punteada más larga, del tramo alcista largo, que es el que tenemos que tener en perspectiva ahora, que empieza en marzo de 2009 y va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Que ese sería este tramo, este nivel de retroceso del 23% sería este de aquí. Y ese nivel coincide con el 38% del tramo que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Lo cual refuerza la importancia de ese nivel. También coincide el retroceso del 61,8% del tramo que va desde aquí hasta aquí con el retroceso del 38% del tramo que viene desde 2009 y que acaba aquí, ¿no? Y ese sería también un objetivo final de corrección, eventualmente, ¿no? en torno a los 3.200. ¿eh? Apuntadlo si queréis, 3.200 puntos, objetivo correctivo de largo plazo, 3.800 objetivo correctivo de medio plazo. Ese sería el escenario que podríamos plantear. Volver a los 3.900 implicaría para el S&P 500 que desde máximos cae un 32%. Volver a ese nivel. En el Nasdaq, volver a ese retroceso vamos a poner del 38%, pues sería, bueno, ya lo hemos visto antes, ¿no? En vez de un 32, un 40, vamos a poner, ¿no? Un 32, un 35 el S&P 500 y un 40 el Nasdaq. Esa es la perspectiva
que yo manejo en el escenario. Entonces, es muy importante en la situación actual, cuando los mercados caen a plomo y vemos noticias como la de la guerra de Ucrania o las que van a ir saliendo, porque siempre se genera la noticia que justifica el movimiento del precio, ¿no? Esto es una cosa que explico en mi curso de análisis técnico, porque es tan viejo como, vamos, en la década de los años 20, 1920, ya había estudios que mostraban cómo el precio, es decir, la evolución de la cotización de las acciones, generaba la noticia, y no al revés, ¿no? Esto es una inversión de psicología muy difícil, muy complicada, ¿no? de comprender para la mayoría de la gente, en realidad, ¿no? Pero es la base del análisis técnico y del mercado. Bueno, este es el futuro del SP500. Para mí estamos ya en un movimiento que podría ser un sell-off y que a partir de aquí podría producirse una vuelta a nube. Insisto en que es muy importante que cada uno decida cuál es su horizonte de inversión y tome decisiones acordes con ese horizonte de inversión. Aquí tenemos un gap bajista que podría funcionar como resistencia en un primer rebote y consolidación, y después romperlo y eventualmente seguir arriba y acabar haciendo esa vuelta a nube, ya veremos. Todo esto, evidentemente, hay cosas que no estoy mostrando aquí, que es donde hablo exclusivamente de los gráficos, que es el sentimiento también, la experiencia y mi opinión subjetiva, ¿no? Evidentemente. El sentimiento que yo creo que ya es suficientemente negativo en los mercados, ¿no? Y este sell-off que vemos en la bolsa americana y las noticias de la guerra, mira, ya tenemos el DAX otra vez cerca del 5%, podría ser también lo que provoque una ruptura de soporte y violenta, ¿no? Tenemos que estar preparados para esa eventualidad, ¿no? Un posible revolte en V. En el DAX y en Europa también las subidas en los últimos años han sido muy inferiores e incluso la subida desde marzo del año 2020 también ha sido inferior, ¿no? Pero estamos viendo más fortaleza, ese escenario de subida de tipos podría provocar. Yo no soy tan partidario de dar por muertas las growth, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque hay un tema de earnings, de beneficios, muy importante, que va a sustentar, va a apoyar el precio de esas empresas, ¿no? Así que yo no me plantearía el jugármela todo a las value y nada a las growth, ¿no? Yo creo que ahí puede haber todavía margen. Bueno, mientras hablo voy dibujando gráficos, que esto es también mucho lo que hacemos en el curso de análisis técnico, que es explorar y ver cómo se van construyendo todos esos gráficos que a posteriori son muy fáciles, pero en tiempo real siempre es más complicado, ¿no? Y de eso va realmente, ¿no? Como veis, ha roto un canal, y si trazamos un canal paralelo por debajo, pues nos da una idea de, a corto plazo, si esto se desploma, se iría hasta aquí, retroceso del 38%, ligeramente por debajo, y si sube por aquí, pues si tenemos un rebote y pasa el tiempo, pues nos daría margen para llegar y evitar esa dilatación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ya podemos plantear un objetivo pues un pico, un extremo de pánico. Y hay que vigilar aquí. Hay dos opciones, y ahora vamos a pasar a ver el tema de las opciones, precisamente, como herramienta de inversión, y utilizar el análisis de las volatilidades implícitas, que son indicadores del miedo. Comprar cuando el cuchillo está cayendo implica que utilices lo que consideras una anomalía de corto plazo, que puede ser esta extensión, para subirte al tren de largo plazo con una razonable seguridad. Es decir, que aunque esto pudiera seguir cayendo, estás convencido de que estos niveles los recuperarás a medio plazo, ¿no? Eso es una primera filosofía, una primera perspectiva que podría tener sentido. Por supuesto, hay que desterrar completamente esa ambición que tenemos todos de poder tener una bola de cristal y anticipar que esto va a ser el suelo. El que compra aquí, de la forma que sea, incluso con herramientas sofisticadas como son las opciones, tiene que dar por hecho que esto puede seguir cayendo y que podemos tener una caída adicional del 10%, o del 20% o de lo que sea, ¿eh? O sea, que eso vaya eso por delante, ¿no? Aunque de alguna manera pues anticipar. Para mí, evidentemente, todo esto son niveles de compra, ¿no? Pero insisto, todo depende de qué apalancamiento, cuál es la situación de liquidez de cada uno, es decir, cada uno debe tomar sus decisiones responsables y sobre todo construir una estrategia adaptada al riesgo, a su perfil de riesgo, ¿no? A su tolerancia al riesgo, que es lo más importante, ¿no? Vamos a ver, os voy a poner los gráficos de las volatilidades implícitas y los principales
índices, que me parece muy importante. Arriba tenemos los índices americanos y aquí abajo tenemos los europeos, el Eurostoxx y el DAX, que son de los que tenemos índices de volatilidad implícita. Vamos a ir por partes porque es muy interesante ver cómo evoluciona el miedo de alguna manera. Lo voy a poner en velas diarias, que se verá más de cerca. Arriba tenemos el futuro del Nasdaq y abajo tenemos el VXN, que es el índice de volatilidad implícita de las opciones sobre el Nasdaq, es decir, a qué precios están pagando las opciones del Nasdaq. Es como el VIX, que al final es lo mismo para el SP500. Siempre es interesante ver cómo esta primera descarga, este primer tramo bajista en el futuro del Nasdaq, provoca que las acciones se disparan, es decir, esto es miedo, esto es un indicador de miedo, ¿vale? Para contexto, y los que no lo hayáis visto, la caída, por ejemplo, del confinamiento de marzo de 2020 provoca que el VIX alcanza, el VXN en el Nasdaq, cotas del 80%. Esto es en porcentaje, esta escala de aquí es en porcentaje. Y desde entonces se ha mantenido relativamente alta, excepto quizá este tramo, pero claramente por encima de los niveles anteriores, que estaban en torno incluso al 11-12%, y aquí hemos estado en torno al 20%. Ahora vamos a ver todo lo que significa eso monetariamente. ¿Vale? Eso es el contexto para que no perdáis, los que no lo conozcáis, que no perdáis de referencia. Entonces me llama la atención que en este primer tramo bajista el VIX está por encima, rebota, y en este nuevo tramo bajista el VIX no está, perdón, el VXN no está repuntando de la misma manera. Veremos si con esta caída de hoy realmente no termina luego repuntando. Sería lo suyo que volviera incluso a estos niveles del 40%, que ya son niveles muy elevados, muy elevados. Esto es una forma clásica en la que mueren las tendencias bajistas. Es decir, el hecho de que aquí haya menos miedo, según este indicador, que hay otros, ¿no? Pero según este indicador, que aquí, en este doble suelo, esto podría confirmar una especie de divergencia alcista, es decir, aquí tenemos menos miedo que aquí, y podría ser el anticipo de un suelo de mercado. Como os decía antes, si uno compra en estos entornos el futuro del Nasdaq o el que sea, con opciones o con acciones o como sea, tiene que asumir que esto puede seguir cayendo. La otra alternativa es esperar a que se produzca ese principio de vuelta en V. Es decir, si se produce un rebote fuerte desde estos niveles y volvemos a recuperar el mínimo local anterior perforado y con más fuerza, incluso hasta estos niveles, podríamos tener una primera evidencia de un suelo de vuelta en V. Pero claro, ya no compramos al mismo precio y la relación riesgo-recompensa no es igual. Pero lo que quiero decir es que podemos esperar a que esto rebote, que haga una especie de doble suelo, eventualmente después de la divergencia o no. Pero siempre cabe la posibilidad de esperar un poco más de evidencias. Bueno, hemos visto el futuro del Nasdaq. Bueno, a ver, perdonad. Vamos a mirar el futuro del SP500, que es este. Aquí vemos un repunte del VIX más fuerte, y es interesante. Veremos. No descarto para nada que podamos tener incluso niveles superiores al VIX. Y ahora vamos a ver lo que implica que el VIX, es decir, que la volatilidad implícita de las opciones, esté cotizando a niveles cercanos al 40% en vez de estar cotizando a niveles del 20%. Porque esto es un poco... Vamos a verlo ahora mismo. A ver, esto está en mi web, en Alpha Inputs, aunque todavía un poco... así un poco puesto sin más, pero bueno, podéis utilizarlo, es gratuito, y podemos ver diferencias de precios. El Eurostoxx está ahora mismo a 3.800 puntos, este es el precio del activo subyacente. Vamos a comprar una opción, que sería una put, 3.800, que venza el tercer viernes de abril, es decir, de corto plazo, que cotice tercer viernes de abril, que es el próximo vencimiento que hay disponible, es decir, dentro de algo menos de un mes. Bueno, pues para que veáis la diferencia entre un 20 y un 40% de volatilidad implícita, si esa opción estuviera cotizando con un 20% de volatilidad implícita, valdría 120 puntos. Esta misma put 3.800, que lo que hace es cubrirte de caídas adicionales al nivel al que ya estamos. Es decir, estamos hablando de puts at the money. Puts que te permiten vender al mismo precio al que estamos. Por adquirir ese derecho en las próximas, digamos, 3 semanas, tienes que pagar 120 puntos. Con el Eurostoxx cotizando a 3.800, ¿vale? O sea, estamos hablando de pagar un 3% de prima, 120 puntos. El problema es que con la volatilidad disparada cerca del 39%, cerca del 40%, simplemente por redondear del 20 al 40%, esa opción en vez de valer 120 pasa a valer 220 puntos. Es una barbaridad, es decir, que en vez de pagar un 3% aproximadamente, pues nos vamos a más de un 5%. De tener que para el mismo periodo, ¿no?, de cobertura. Ese es el impacto de la volatilidad.
del impacto de la volatilidad. Esto siempre me ha resultado extremadamente llamativo. ¿Por qué? Pues porque fijaros que lo que nos está diciendo el mercado de opciones, que al final es el reflejo de la psicología de masas, es que, vamos a poner el gráfico del Eurostoxx, bueno, al final viene a ser un poco igual, pero bueno, os voy a poner aquí abajo, en este gráfico de aquí, en este gráfico de aquí abajo, que es el del Eurostoxx, lo que está diciendo aquí, y este es el gráfico del Eurostoxx, fijaros, está a niveles del 41% la volatilidad implícita, que es una media de la volatilidad implícita. Lógicamente, el Eurostoxx en este suelo está muy por debajo de los anteriores, antes estaba en soporte, y aquí sí que vemos cómo se está disparando la volatilidad, es curioso, ¿no? Pero bueno, y volvemos a lo que os decía antes, ¿no? Entre el 20 y el 40%. Es curioso porque lo que los mercados dicen, la volatilidad implícita dice es que aquí, cuando el mercado estaba tranquilo, te estaban vendiendo un paraguas por 120 euros, por poner ese precio, ¿no? 120. Es decir, cuando no llueve, te venden el paraguas barato, entre comillas, porque tampoco es que fuera barato. Pero después de que ha caído el chaparrón, de que te has mojado, porque se supone que ya te has mojado, si vas a comprar aquí la put no la tienes comprada, aquí cotiza a 220. Esa misma put. ¿Para qué? Para protegerte de lo mismo, de caídas adicionales desde el nivel actual. El nivel actual estamos en los 3.800 y el nivel actual en ese momento serían los 4.200. Pero sería lo mismo, una opción que te cubre de caídas adicionales desde el nivel actual, aquí 4.200 y aquí 3.800, con un horizonte de 3 semanas o 4 semanas, 3-4 semanas, te cuesta 120, o sea, un 3%, cubrirte de caídas por debajo de los niveles actuales, lo cual significa que si la bolsa cae menos de un 3%, no te va a salir rentable esa cobertura que has comprado, y aquí un 5%. Simplemente, estamos hablando que prácticamente es el doble de lo que te cuesta la cobertura. Pero fijaros, te venden aquí que no te has mojado, te venden el paraguas a un precio razonable. Aquí que estás empapado, es decir, que te has comido toda la caída, ya estás perdiendo toda esta cifra de aquí, que en este caso estamos hablando de un 10% de caída, ya te has comido la caída, es decir, ya estás empapado, ya estás mojado, y en ese momento el precio de los paraguas, es decir, el precio de las coberturas, se dispara. Es decir, que cuando aparece el miedo es cuando la gente se paga cifras astronómicas por cubrirse de otro nuevo chaparrón. Es decir, para que acabes todavía más empapado, ¿no? ¿Qué más te da si ya estás empapado, ¿no? De alguna manera. Bueno, es una figura, una metáfora que intento buscar para ilustrar un poco el concepto, pero que me resulta muy llamativo. La lectura, y que esto lo explico en mi curso de opciones, es que al final, en estos entornos, si tú evidentemente tienes liquidez y no estás totalmente invertido, porque en ese caso no tienes márgenes de maniobra, pero si tú tienes liquidez en esos momentos, también lo puedes hacer aquí, pero si tienes todavía liquidez real o incluso ligeramente apalancada, cosa que con opciones se puede hacer hasta cierto punto, pues en estos entornos donde la cobertura es carísima, lo que es interesante o lo que se debe de valorar es la posibilidad de vender puts, es decir, de vender tú esa cobertura, vender ese seguro, vender esos paraguas, porque están carísimos, ¿no? Por supuesto, eso implica más allá el que tengas que invertir, que tienes que tener liquidez disponible y tienes que tener esa cantidad de dinero disponible para poder invertir a niveles actuales o más abajo, ¿no? Desde los que estamos. He cogido una put at the money porque para que se entienda mejor el concepto de cobertura desde los niveles actuales, pero cuando hablamos de put no hablamos de vender puts 3.800, hablamos de vender put 3.500, que supondría invertir 35.000 euros a este precio, o incluso de vender puts 3.000 con un horizonte largo plazo, ¿no? Esa es un poco la filosofía que suelo explicar, que suelo comentar, entre comillas, ¿no? Vale, entonces, ya que estamos con el Eurostoxx, la diferencia que más me llama la atención actualmente es que es Europa donde está trasladando el foco del pánico, del miedo a corto plazo, ¿no? La volatilidad aquí está disparada, y en la del DAX, por ejemplo, que es este gráfico de aquí, ocurre algo parecido. Si os fijáis, ha roto soportes y está muy por encima de donde estuvo anteriormente la volatilidad del DAX. Está también cotizando a niveles del 40%. Niveles del 40% estadísticamente a largo plazo son niveles de volatilidad estratosférica, que justifica más que justifica y que hace que muy probablemente sea rentable la venta de puts en estos entornos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco más técnico y tampoco quiero aburriros, pero y además la venta de puts sí que permite precisamente hacerlo cuando el cuchillo está cayendo.
cosa que con otra herramienta pues no te beneficias de un efecto volatilidad. Pero aquí, con la volatilidad en el 40% en estos entornos, que son niveles muy altos, te beneficias de vender puts al doble de lo que normalmente cotizan, o al doble o al triple, según con que lo compares, ¿no? Fijaros que el DAX está en niveles de volatilidad que no se veían desde octubre de 2020 y que en realidad, bueno, prácticamente no se veían desde estos niveles. Pero si nos vamos más atrás, niveles de volatilidad del 40%, como veis, no se alcanzan prácticamente nunca, más que en la crisis de la zona euro que tuvimos aquí y la crisis de la burbuja subprime en Estados Unidos del 2008, dejando de lado esta enorme anomalía que por supuesto debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, es un poco la ilustración de la situación. En definitiva, ¿qué hay ahora mismo? Tenemos pánico, tenemos un miedo extremo, elevado, que de alguna manera indica que, bueno, pues el suelo se puede producir en cualquier momento, en cualquier momento. En Estados Unidos el Nasdaq todavía no está por encima, el SP500 está a niveles parecidos y nos queda el Russell, que es otro activo sobre el que hay muchas opciones negociadas, que todavía no ha, bueno, seguramente aquí es porque no ha abierto todavía, ¿no? Pero seguramente cuando abra subirá, pero veis que la figura en cualquier caso está relativamente lejos de los máximos, del doble máximo que había alcanzado anteriormente. Aunque la secuencia sigue siendo bajista, está relativamente lejos y aquí pues tenemos una fase correctiva más avanzada. Si trazamos los retrocesos de Fibonacci para este índice futuro del Russell 2000, pero el Russell 2000 es un índice de small caps, como veis ya está en niveles de retroceso del 38% de la subida que va desde el suelo de marzo hasta el techo de finales de 2021. Ha corregido un 38% de esos niveles. Insisto, eso no quita que podamos obtener una dilatación. Yo no tengo bola de cristal y no sé si nos vamos a parar aquí, pero mi filosofía, mi enfoque es ese. El indicadores de sentimiento de los que forman parte estos índices de volatilidad implícita, pues ya nos están indicando que tenemos la posibilidad de vigilar un suelo relativamente cercano. Eso es un poco la lectura de lo que planteo, ¿vale? Bueno, pues espero haberos ayudado a navegar un poco por estas aguas turbulentas. Es complicado siempre en estos entornos y hay que ir con prudencia, pero sobre todo el mensaje principal es ese. A corto plazo creo que podemos rebotar, creo que deberíamos de buscar un suelo para seguir fluctuando a medio-largo plazo en ese posible gran techo de mercado de largo plazo, pero lo importante es que cada uno pondere, sepa asumir un nivel de riesgo razonable, adecuado, pensando siempre en ser defensivo y al mismo tiempo sea coherente con su horizonte de inversión. Eso es lo más importante, ser coherente con el horizonte de inversión y evitar que el corto plazo te haga perder los nervios y perder tu filosofía, tu visión de largo plazo, ¿no? En el caso del Russell 2000, por ejemplo, y con esto voy a terminar, si os pongo el gráfico de velas mensuales y cogemos los retrocesos desde el suelo de marzo, perdón, del suelo de marzo de 2009, veis que está superando el retroceso del 23% y el siguiente, el retroceso del 38%, está en este doble techo, en esta zona de máximos que hemos tenido. Ese podría ser un objetivo de corrección. Si nuestro horizonte es el largo plazo, todavía no es el momento de ser agresivo. Eso es lo que nos está diciendo este gráfico, ¿no? Y el retroceso del 61% nos lleva a estos niveles, que es el mínimo del confinamiento y zona de fluctuación. Eso sería el riesgo bajista en las small caps americanas, que ya caen prácticamente también un 20% desde máximos, que serían un 28-30% si retroceden el 38%, y aquí ya estaríamos hablando de una caída del 50% desde máximos, ¿no? Desde aquí hasta aquí hay una caída del 50%. Eso sería lo que nos dirían las small caps. Es decir, que lo mismo que hemos visto en los gráficos de medio-largo plazo, que voy a volver aquí a la plataforma de TradingView, lo mismo que hemos visto aquí, y con esto ya de verdad que termino, lo vemos en el Russell, y voy a poner el gráfico en velas mensuales y voy a poner el SP500, que yo creo que es la gran referencia, pues lo de siempre, lo que os decía antes, en una perspectiva de largo plazo, esta corrección, aunque sea ya en este caso un 13% y el Nasdaq un 20% desde máximos, no es más que un diente de sierra. Y lo normal cuando conocemos la personalidad, la naturaleza del precio, lo normal es que, bueno, pues aunque pueda haber
aunque esta vela negra de mensual al final termine llegando hasta directamente del tirón hasta los 3.800 puntos del SP500 que os comentaba antes, nivel de la media móvil de 30 meses, etcétera, aunque llegara aquí del tirón, lo normal es que haya dientes de sierra y por lo tanto después de este tramo llegaría un rebote que utilizaría este mínimo local como resistencia posteriormente, ¿no? Que serían los 4.200. Así que podría producirse una caída hasta los 3.800, un rebote hasta los 4.200, que no deja de ser un rebote del 10%, que es una cantidad bastante decente, significativa, para después eventualmente incluso hacer un fallo alcista, volver a caer, hacer una especie de amago de doble suelo, volver a caer, romper el canal y ya nos metemos en el año 2023. Veis cómo es la dinámica de los mercados. A menudo eso, en el muy corto plazo, nos olvidamos de que esa es la dinámica de los mercados y que tenemos que pensar siempre a largo plazo, ¿vale? Bueno, pues como os digo, termino aquí y seguiremos observando y analizando la evolución y buscando optimizar sin caer en el exceso ni sin caer en la sofisticación, buscando estrategias de inversión razonables y rentables en el largo plazo. Muchas gracias por vuestra atención a todos los que habéis llegado hasta el final.